Hola, bienvenidos a este webcast que la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima ha preparado en el marco del Día del Psicólogo y la Psicóloga. Hemos encontrado una oportunidad importante para conciliar la pandemia por COVID que a nivel mundial estamos viviendo, y en México y Colima no es la excepción, y el proceso formativo que sigue de cientos de estudiantes de psicología y qué estrategias hemos utilizado para continuar con este proceso. De tal forma que he llamado a esta conferencia, preparándonos para la fase de postrauma en tiempos del COVID-19, el papel del psicólogo en formación. He dividido esta charla en tres grandes momentos. Uno, abordar el contexto sanitario. Otro, el contexto educativo y los retos que tenemos ante esta emergencia sanitaria. Y finalmente, cuál es el impacto psicosocial de la pandemia y por qué estamos desarrollando las estrategias que a continuación voy a presentar. En primer lugar, pues señalar el contexto que ya todos conocemos. Aproximadamente a mediados de diciembre del 2019, China alerta a la Organización Mundial de la Salud con relación a un brote atípico de infecciones respiratorias, de neumonías. Un poco más adelante, a principios de enero del 2020, surge el primer caso de este proceso infeccioso fuera de China. Es en el mismo enero cuando inicia la cuarentena en Wuhan y en las regiones cercanas a estas ciudades de China. Y finalmente, a finales del mes de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró esta emergencia mundial sin que necesariamente todavía se declarara una pandemia. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud otorga el nombre oficial al virus que provoca la enfermedad infecciosa por el virus, llamándole de forma oficial COVID-19, por sus siglas de Coronavirus Disease, que había iniciado en el 2019. Y en febrero también ocurre el primer caso de contagio en nuestro país, en México. En marzo del 2020 es declarada por la Organización Mundial de la Salud una pandemia por COVID-19. En México surge la suspensión presencial de clases en todos los niveles y en los sectores públicos y privados en todo el país. En nuestro estado, en Colima, se declara también, el 18 de marzo se firma y el 19 se publica una declaratoria estatal de emergencia. Y si bien la suspensión federal de clases iniciaría en México del 23 de marzo al 20 de abril inicialmente, en Colima esta suspensión se adelanta una semana antes, inicia el 17 de marzo, de alguna forma valorado por la autoridad ejecutiva del Estado y por las autoridades educativas para disminuir toda probabilidad de que hubiera algún riesgo de salud o de vida para las personas que integramos la sociedad colimense. También a nivel federal inicia la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicaba, entre muchas otras cosas, alentar a los y las ciudadanas a permanecer en nuestras casas, a mantener distancias adecuadas y a incrementar los mecanismos de higiene para garantizar y disminuir la probabilidad de contagio entre nosotros mismos. De abril a mayo del 2020, en México entramos a la fase 3 de la pandemia, caracterizada por el brote de miles de casos en diferentes regiones del país. Esto obligó a que se extendiera la Jornada Nacional de Sana Distancia, que originalmente estaba pensada para el 30 de abril, se extendió al 30 de mayo, y hoy estamos en una fase en nuestro país, en México, en donde se está planeando el retorno escalonado a las actividades esenciales y no esenciales en función de la semaforización de las regiones y microrregiones. Por lo tanto, está estimado iniciar aproximadamente el 18 de mayo, pero esto se irá valorando en función del semáforo en el que se encuentre cada una de las regiones. Este es el contexto sanitario en el que surge un nuevo contexto educativo que es importante señalar.
Como todos sabemos, pasamos prácticamente en muchos de los casos de la noche a la mañana de un proceso educativo presencial a un escenario virtual. En el caso a nivel federal, la anticipación y el aviso de que iba a haber suspensión presencial de clases se dio aproximadamente una semana antes. Por lo tanto, hubo oportunidad de alguna forma tener un proceso de despedida física de nuestros estudiantes, alistar los materiales que necesitábamos. En el caso de Colima, la decisión se tomó en un fin de semana antes de que fuera la jornada de suspensión presencial de clases a nivel federal. Eso nos impidió de alguna forma hacer un proceso de cierre presencial con los estudiantes. No es queja, simplemente hay que señalar que el contexto en el estado de Colima en realidad fue diferente. Definitivamente creemos que ayudó de forma significativa para mantener a Colima en uno de los estados con menores índices de contagio y de defunciones. Pero pasamos de un fin de semana a la siguiente semana a tener que pasar de lo presencial a lo virtual. Las actividades y los procesos educativos en línea han existido desde hace muchísimo tiempo. El problema o el reto es de los y las profesoras que trabajábamos desde un escenario presencial y de los y las estudiantes que lo hacían de la misma forma y tuvimos que pasar a ello, a un escenario virtual. Esto nos obligó a todos, principalmente a las autoridades educativas, a los y las maestras, a hacer una revisión de los contenidos, hacer una selección importante de los contenidos, de los objetivos y buscar que aquello que se va a continuar enseñando resulte pertinente, no solamente para la formación a la que aspiran los estudiantes, sino también para los tiempos que estamos viviendo. Pero sin dejar de lado que cuando volvimos a casa o cuando pretendimos iniciar desde los escenarios en los que cada uno nos encontramos, en casa o en los lugares en los que nos haya tomado esta reclusión o este aislamiento social, nos enfrentamos a la realidad de que es posible que muchos de nosotros no tengamos los suficientes aparatos con las tecnológicos, con las características específicas y con la conectividad adecuada para poder trabajar, continuar el proceso formativo. Entonces ahí tenemos pues los retos que ya todos hemos venido enfrentando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en estas semanas que hemos intentado tener trabajo en línea? Más de alguno de nosotros hemos encontrado que el internet está lento, que el equipo no está disponible, que el micrófono no sirve, que el audio no me funciona, que hay interferencia. Entonces es parte de la realidad y del contexto educativo que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, es muy importante que no perdamos de vista cuáles son los objetivos de aprendizaje, pero particularmente a la persona que está aprendiendo. Yo también quisiera agregar que no dejemos de lado a la persona que está enseñando, porque cada uno y cada una de nosotras solamente nosotros sabemos y solamente cada uno y cada una de ustedes sabe qué ocurre una vez que se cierra la puerta de casa y cómo están las circunstancias adentro, cuáles son las circunstancias de equipamiento, de conectividad y ambientales también que permitan o no continuar con el trabajo y con el proceso formativo. También existe un contexto dentro del educativo, pero es un contexto institucional. Me gustaría abordar de manera general cuál es el trabajo de la Universidad de Colima en materia de atención de esta contingencia sanitaria. La Universidad de Colima, desde su autoridad principal hasta todas las autoridades que están involucradas en los procesos formativos, echaron en marcha un programa de continuidad académica ante el COVID-19. Este programa, entre muchas otras acciones específicas que además socializaron con nosotros los y las docentes y nos acompañaron y nos han estado acompañando y continúan en este proceso de reconstrucción y de reaprender a hacer el quehacer que estábamos haciendo. Una de las acciones que contempla este programa de continuidad son lineamientos específicos para trabajar y para continuar el trabajo educativo. Está basado en el modelo ADIEM, es un sistema de diseño instruccional que contempla 5 fases, pero ¿cuáles
las fases que aquí aparecen: fase de análisis, de diseño, desarrollo, de implementación y de evaluación. ¿Cuál fue el papel de la Facultad de Psicología ante este modelo ADIE? Determinado por la Universidad de Colima como un recurso importante para que pudiéramos tener una ruta clara de cómo orientar nuestro trabajo. Bien, en la fase de análisis, esta fase implica que hagamos una revisión de las materias, de los ejes, de los contenidos de aprendizaje, de los resultados de aprendizaje, y a partir de ahí se hagan acciones diferentes. En el caso de la Facultad de Psicología, lo que hicimos fue la integración de asignaturas que tuvieran coincidencias en cuanto a contenidos, en cuanto a perfiles de egreso, en cuanto a resultados de aprendizaje. Uno de esos resultados fue la creación de un módulo, le llamamos módulo de clínica. Este módulo de clínica agrupa estudiantes de octavo y 10º semestre de la licenciatura en psicología y contempla la integración de 2 asignaturas. Una de ellas es la asignatura de evaluación neuropsicológica, y la otra es terapia breve desde un enfoque cognitivo-conductual. Quisiera hablar un poco y detenerme un poco para hablar del perfil de los estudiantes de octavo y 10º semestre del área o del módulo de clínica. Estos estudiantes han cursado materias como evaluación e intervención de enfermedades crónicas, psicología clínica, psicología de la salud, evaluación del riesgo suicida, y cursan actualmente las materias, como ya mencionaba, evaluación neuropsicológica y terapia breve desde el enfoque cognitivo-conductual. Bien, entonces tenemos en un módulo de clínica estudiantes de octavo y 10º, y en la fase de desarrollo, ¿qué implicaba? Que nosotros definiéramos cuáles son las necesidades de capacitación, de formación que tienen estos estudiantes en medio de esta contingencia, y que pudiéramos definir cuáles serán los pasos que había que seguir para alcanzar los nuevos resultados de aprendizaje. En la fase de implementación, delimitamos y expusimos ante nuestros estudiantes de manera muy puntual acciones específicas que esperábamos que realicen con el acompañamiento nuestro. Una de ellas, por ejemplo, fue pedirles que participaran y tomaran el curso en línea de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, llamado Salud Mental en Tiempos de COVID, que es una aproximación importante a la que son la atención la atención primaria psicológica o de primer contacto, como una forma de crear las bases hacia donde queremos llegar y llevar a nuestros estudiantes. Hemos también implementado acciones de trabajo en línea, lectura de documentos, revisión de materiales audiovisuales. Estamos en fase de implementación. ¿A dónde aspiramos llegar? Aspiramos a evaluar y encontrar en nuestros y nuestras estudiantes habilidades y competencias para analizar, para evaluar e intervenir en situaciones específicas relacionadas con la pandemia y con otras comorbilidades. Un poco más haciendo énfasis a esta integración y creación del módulo de clínica, quisiera señalar, en el caso de la materia de evaluación, tenemos 2 materias, les decía: evaluación neuropsicológica y terapia breve desde el enfoque cognitivo-conductual. En la materia de evaluación neuropsicológica, uno de los resultados de aprendizaje busca que los y las estudiantes sean capaces de identificar en pacientes alguna alteración cognitiva desde un enfoque, y lo expliquen desde un enfoque neuropsicológico. Y en la materia de terapia breve cognitivo-conductual, buscamos y aspiramos a que nuestros estudiantes puedan identificar trastornos de ansiedad y depresión desde un enfoque, desde esta corriente psicológica. Esto creemos que nos puede llevar a un propósito, y el propósito de este módulo es que podamos crear la formación de un contingente humano preparado para poder dar atención psicológica en línea o presencial cuando ya esté permitido, para atender a otros estudiantes de la misma Facultad de Psicología en situaciones de emergencia de salud mental, con síntomas de ansiedad, de depresión,
incluso con riesgo o con conductas suicidas asociados a la pandemia del COVID o a otras comorbilidades. ¿Por qué creemos que es importante formar estas competencias en nuestros estudiantes? ¿Cuál es el perfil que esperamos que puedan alcanzar? Una, esperamos que puedan comprender el contexto y el impacto que tiene para una persona enfrentarse a un evento traumático como lo es una pandemia. También que sean capaces de distinguir cuál es la respuesta normal de la patológica en el postrauma. Es decir, estamos en proceso de entrenar a nuestros estudiantes que aprendan a distinguir las respuestas normativas a eventos traumáticos de aquellas que rebasan la respuesta normal o que son predictoras del desarrollo de algún trastorno, para que con oportunidad puedan comunicar a las personas con las que trabajen la necesidad de acudir a servicios de otro nivel. También que sean capaces de emplear desde una perspectiva y un ejercicio ético estrategias y técnicas adecuadas para cada caso que vayan atendiendo, y finalmente que conozcan y que también puedan difundir los recursos y servicios públicos para referir a terceros. Es decir, que tengan muy claro si la persona necesita información o ayuda en otro nivel, que tengan muy claro cuáles son las alternativas a las que se puede referir las personas, y con ello poder fortalecer la función que tiene el apoyo social, que es servir como un amortiguador para que las personas puedan afrontar de mejor forma las circunstancias de vida a las que se estén enfrentando. Quisiera señalar también que en este apartado de comunicar, aspiramos a que los y las estudiantes egresadas del módulo de clínica sean capaces de comunicar de forma clara, ya sea de manera escrita o de manera verbal, los procesos fisiopatológicos de los trastornos que estén revisando. Es decir, no solamente qué causa la ansiedad, qué causa la depresión, qué puede provocar un trastorno de estrés postraumático, no solamente que expliquen las causas, sino además que comprendan la fisiopatología del trastorno y que sean capaces de comunicarlo de forma tan clara para que cualquier persona entienda por qué siente y por qué vive lo que está viviendo. Son las aspiraciones, creemos que estamos en proceso y estamos trabajando para alcanzarlo. ¿Qué esperaríamos que pueda tener como impacto este reajuste en el proceso formativo y en la construcción de este módulo de clínica? 4 elementos muy particulares. Una, que se puedan disminuir la incidencia de trastornos. Las evidencias indican que las personas, cuando se enfrentan a un evento traumático, tienen probabilidades de recuperarse por sí solas. La teoría y la literatura habla de que cerca del 85% de las personas que se enfrentan a un evento traumático van a poder recuperarse de forma natural en algún momento a su estado anterior a la exposición al evento. Sin embargo, hay un porcentaje que no lo va a lograr. Pero si nosotros logramos detectar o identificar a estas personas y otorgar la ayuda pertinente, es posible que estemos contribuyendo a disminuir en el desarrollo de nuevos trastornos. Otro impacto que esperamos es distribuir la carga de atención. ¿Por qué? Porque en la fase de postrauma que explicaré a continuación, el pronóstico es que se incremente el número de síntomas de malestares psicológicos, y en el caso particular de la Facultad de Psicología tenemos, podría decirlo así, un ejército de profesionales que podemos apoyar, pero ejército que va a ser insuficiente. Explico por qué. En la Universidad de Colima contamos con un programa institucional de tutoría personalizada. Esto hace que cada estudiante universitario cuenta con un tutor. ¿Quiénes somos los tutores? Los profesoras y las profesoras de cada uno de los planteles, pero cada uno y cada una de nosotras tenemos asignados un número de estudiantes. Este número va a variar en función de la población total de cada plantel.
Entonces, de entrada ya hay un tutor por facultad. Pero en la Facultad de Psicología también tenemos un programa de salud mental en el que colaboramos una psicóloga y una psiquiatra, y también la Universidad de Colima cuenta con un programa que tiene distribuidos por todos los planteles orientadores educativos. En la mayoría de los casos el perfil de estos son psicólogos, y en la Facultad de Psicología no es la excepción. Tenemos entonces una orientadora educativa, una psicóloga y una psiquiatra en el programa de salud mental, y docentes en funciones de tutores. Sin embargo, es muy probable que la demanda de atención por malestar psicológico, por preocupaciones, por síntomas psiquiátricos se incremente. Necesitamos entonces estar preparados, tener más personas que puedan colaborar, y los estudiantes de octavo y décimo surgen y tienen el perfil ideal para sumarse a esta atención y permitirnos distribuir la carga y poder cumplir con los objetivos de la misma atención. Otro impacto esperado es pues contribuir, por obvias razones, a disminuir el malestar psicológico, pero también a disminuir el riesgo de deserción escolar. Es sabido por todos, las evidencias lo indican, la literatura lo marca, que uno de los factores asociados a la deserción escolar es el malestar psicológico. Son los problemas personales, las dificultades que las personas se encuentran, y si tenemos a más personas preparadas que puedan acompañar, que puedan explicar que este malestar que estás teniendo, tú que consultas o que pides los servicios, es normal, que sepas qué va a pasar, que aprendas nuevas estrategias para afrontar y lidiar con lo que estás sintiendo, es posible que desertar de la escuela se elimine de tus opciones y sigas adelante. Por lo tanto, creemos que un impacto esperado es contribuir a la deserción escolar. Y finalmente, un impacto esperado es promover el aprendizaje situado y significativo. Imaginemos este escenario: estudiantes universitarios confinados en sus casas, atendiendo las indicaciones de las autoridades de mantener una distancia social, confinados ahí, con pocos equipos o sin equipos, o no con los recursos tecnológicos adecuados, con mala o nula conectividad y con una carga importante académica, de tareas y acciones que pareciera no tienen sentido en medio de la urgencia. Por lo tanto, lo que buscamos es que las tareas y acciones que se realicen, los materiales que se revisen y los aprendizajes que se estén promoviendo en este momento estén vinculados con la contingencia, para que tenga sentido, para que incremente la motivación, para que no poner en riesgo a nuestros estudiantes y que sean sus propios escenarios en los que se encuentran, en los que puedan trabajar. Bueno, entonces pues es la aspiración que tenemos con este módulo de clínica. Pero ¿cuál es el reto? Nuestro reto, pues, como el de todos ustedes que están al frente de la docencia, incluso no solamente como docentes, sino también como estudiantes, me parece que es entender que la empatía hoy más que nunca es importante. Y es importante porque si mis circunstancias personales son privilegiadas, debo entender o debo suponer que no ocurrirá en todos los casos. Por lo tanto, debo estar dispuesta no solamente a transmitir los conocimientos, sino también a escuchar, a entender lo que quieren decir, a interpretar las ausencias, a buscar a las personas y no asumir por los otros, sino estar dispuesto a conectar con los estudiantes. Esto implica que seamos flexibles, pero al mismo tiempo rigurosos. Pareciera que son incompatibles estos principios, pero sin embargo creemos que son perfectamente compatibles. Rigurosos para buscar que se cumplan los objetivos y los procesos formativos, pero desde una perspectiva flexible. Ni todos los estudiantes están en las condiciones de aprender de la misma forma, ni tienen los mismos recursos para hacerlo. Por lo tanto, necesitamos también ser facilitadores de estos procesos hoy más que nunca. Si bien en el trabajo presencial, en muchas de las ocasiones solemos hacer trabajo
de alguna forma parejo, buscando hacer las diferencias en aquello que consideramos que se necesita. Hoy más que nunca necesitamos estar atentos al perfil de nuestros estudiantes, contactarnos con ellos y ser facilitadores de que los procesos se alcancen en los tiempos, en las circunstancias y en las formas en los que nuestros estudiantes les sea posible. Porque en medio de una circunstancia en la que está en riesgo la vida, la prioridad obviamente sigue siendo esta, salvaguardar la vida por sobre cualquier otra función social o de desarrollo. Ahora, ¿por qué el tema de preocuparnos por la salud mental de los estudiantes? La misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud lo explica. Si se creía que los estudiantes o los jóvenes, la población joven, podían ser un tanto inmunes o muy resistentes al coronavirus, ya sabemos que no. También son una población de riesgo y también son una población de riesgo para desarrollar trastornos o verse afectados en su salud mental por las situaciones estresantes a las que se están enfrentando. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos anticipando y por qué el abordaje y la perspectiva del módulo de clínica de la Facultad de Psicología? Me gustaría recordar, en primer lugar, que todo evento traumático es aquel que vulnera los paradigmas de vida y de seguridad de las personas. Como lo dice la definición, es alguna circunstancia en la que una persona se ve expuesta a escenas de muerte, ya sea real o inminentes, y que puede ser la persona la afectada de forma directa, o sea, en calidad de víctima, o cercana a la víctima o como testigo. El caso de la pandemia por COVID aplica perfectamente a la definición, por lo tanto, asumamos y partamos del hecho de que la exposición a una pandemia nos lanzó de golpe a todos a un evento traumático. Se calcula y la literatura estima, ya lo mencionaba un poco antes, que las personas en algún momento de nuestra vida nos vamos a exponer a un evento traumático. De acuerdo a las evidencias, se estima que el 80% de la población mexicana se habrá expuesto a algún evento traumático en algún momento de su vida. Hoy podríamos decir, quizá valdría preguntarnos si con la pandemia en nuestro país también el 100%. Yo diría que no. Aunque la pandemia está presente en nuestro país, lo cierto es que hay regiones en las que o no están afectados de manera tan importante, o aunque estén afectados, hay personas que no han interpretado esta pandemia como real, que no la aceptan, por las razones que sean y que no vamos a discutir en este momento. No la reconocen, no la perciben como riesgosa, por lo tanto, podríamos dejar un porcentaje de un 80, un 90% probablemente de la población mexicana ya se ha enfrentado a un evento traumático y podríamos ponerle nombre, es la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el problema de exponerse uno a un evento traumático? Según las evidencias, se calcula que del total de las personas, pensemos, del 80% de la población mexicana que ya se ha expuesto o se habrá de exponer a un evento traumático, de este 80%, el 40% de esta población que llegue a desarrollar un trastorno por estrés agudo en el siguiente mes al evento traumático, es posible que ese trastorno por estrés agudo puede evolucionar a un trastorno de estrés postraumático. Es decir, en febrero del 2020 se da el primer caso de contagio por COVID-19 en nuestro país. Diríamos que es la fase de impacto en nuestro país. Las personas que hayan percibido como real el riesgo de muerte a raíz de la presencia del COVID en su estado, en su municipio o en su localidad, si en el siguiente mes desarrollaron síntomas o un trastorno de estrés agudo,
es posible que de no atenderse, este trastorno de estrés agudo puede evolucionar a un trastorno de estrés postraumático. Ahora, del total de personas que han sido expuestas a un evento traumático, se calcula que en la población mexicana el 12% tiene un trastorno de estrés postraumático, estos detectados en los servicios de atención primaria a la salud, es decir, en los consultorios médicos, lo que implica todo el sistema de atención primaria a la salud, que es la medicina o el sistema de salud de primer contacto o de primer nivel. De estos, del 12%, se estima que un tercio de esta población con trastorno de estrés postraumático es posible que siga presentando síntomas del trastorno de estrés postraumático en la siguiente década. Si bien no es propósito de esta conferencia abordar el trastorno de estrés postraumático, solo a anticipar o alertar que las implicaciones de presentar síntomas de un trastorno de estrés postraumático son tan complicadas que en el peor de los escenarios las personas pueden llegar incluso a pensar en el suicidio, a cometerlo o incluso en los homicidios, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de una condición mental grave, delicada, que requiere atención, pero que si no se atiende, incluso después de una década, es posible que siga presente o manifiestos los síntomas. Ahora, ¿cuáles son las fases de los eventos traumáticos? Se habla de una fase de preimpacto. En el caso de nuestro país, México tuvo la oportunidad de prepararse. Esta fase de preimpacto es cuando el organismo, la sociedad o la persona anticipa que va a ocurrir un evento y lo ve venir, y esta anticipación le da la oportunidad de muchas cosas, o de estresarse desde antes o de tomar medidas al respecto. En el caso de México, México tuvo la oportunidad de prepararse y de tomar parte de esta fase de preimpacto porque gracias a la globalización y a que podemos conocer en tiempo real lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, pudimos saber de primera mano, y gracias también a los mecanismos que existen de comunicación, lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en los países de Europa y de Asia, las cosas que estaban haciendo y lo que estaban dejando de hacer los estados, los gobiernos, y el impacto y las repercusiones que estaban teniendo. Esto permitió que nuestro país iniciara, lo ha dicho la autoridad sanitaria, que el proceso de preparación inició desde diciembre, desde enero. A esa fase le llamaríamos fase de preimpacto. Después viene una fase de impacto, que es cuando ocurre el encuentro directo con el evento. En el caso de México diríamos que fue en febrero, cuando se dio el primer caso de contagio. Ahí es cuando ya la realidad nos alcanzó. Esta fase tiene una duración aproximadamente de 24, 48, 72 horas. Y las fases de impacto las hemos ido viviendo de forma escalonada en los diferentes estados y regiones. No es lo mismo, por ejemplo, saber que ya ocurrió el primer contagio en México y decir, ya llegó a nuestro país, pero está a lo mejor concentrado en la Ciudad de México, a cuando ya llega al estado y a cada uno de los estados. Entonces, las fases de impacto van ocurriendo de forma escalonada en función de los tiempos o de las perspectivas que las personas van teniendo del riesgo del que se encuentran. Cercana a esta fase de impacto, inicia de inmediato una fase de crisis. Esta fase de crisis, que tiene una duración, va a variar. Vamos a ver cuáles son los factores que pueden influir para que varíen los tiempos, de 4 a 6 a 8 semanas. ¿Qué ocurre en esta fase de crisis? El organismo se prepara y manda, por así decirlo, manda a un segundo plano las funciones no esenciales y atiende lo urgente. Pensemos en una circunstancia que pudiera servir quizá de ejemplo. Alguien tiene un accidente de tránsito, se resuelve, llega a casa, comparte con la familia y les cuenta, pasó esto, tuve un accidente, me chocaron, ya se resolvió todo y ya. ¿Cómo te sientes? No, bien, no me pasó nada, me revisó los paramédicos, pero no pasó nada.
y con el transcurso de las horas, incluso de los días, a lo mejor aparecen los moretes, aparecen las contracturas musculares, aparecen los dolores, empiezan las pesadillas. Es decir, ¿por qué esa respuesta fisiológica no fue inmediata? Porque durante la atención del accidente, el organismo sabe que necesita aplazar esa respuesta para tener todos sus sentidos concentrados en atender la urgencia. Por lo tanto, pasa exactamente lo mismo en la fase de crisis en la que nos encontramos, diríamos, en nuestro país, más o menos en algunas regiones. Estamos en este momento atendiendo la urgencia, cuidando no salir a la calle, si salimos con todas las medidas necesarias, buscando de qué manera garantizar los ingresos a la casa, que se perdió el empleo, cómo lo resuelvo, que ya alguien está enfermo, quién le entra a la ayuda para cuidarle. En este momento estamos en una fase de crisis en donde nuestro organismo está privilegiando resolver lo más urgente. Pero va a llegar un momento en el que tengamos que volver a la nueva normalidad, que ya no va a ser la misma que antes, pero a la nueva normalidad. En esa fase, que le vamos a llamar de post-impacto, y no le vamos a llamar, así se le llama, fase de post-impacto, es cuando van a empezar a surgir los moretes, las contracturas musculares, las pesadillas, los dolores de los que les hablaba y les ponía yo el ejemplo del accidente de tránsito. Es cuando te va a caer de golpe la realidad. Es cuando tu cuerpo te va a decir, ok, ya no está la emergencia, ahora sí puedo asomarme y decirte que me siento agobiado, que me siento mal. Es posible que nos haya pasado. A veces tenemos tanto trabajo, una sobrecarga de trabajo, sobrecarga por las razones que sean, lo dejamos, lo aplazamos o nos llegó de golpe todo, y somos capaces de resolverlo y de concentrarnos y sacarlo adelante. Y nada más llega el fin de semana cuando podemos descansar, o llega el periodo vacacional, o nada más le damos enviar y ya vimos que se envió el trabajo o entregamos lo que teníamos que hacer y nos empiezan las enfermedades, ¿no? Y decíamos, pero si estaba yo bien, sí. Lo que pasa es que este malestar estaba pacientemente esperando a que te desocuparas para que ahora sí, con toda su fuerza y su energía, pueda emerger y le puedas dar la atención que necesitas. Nos va a pasar lo mismo, no es advertencia, no es amarillismo, la evidencia lo indica, la probabilidad de que surjan complicaciones está descrita, está evidenciada, y esta fase de postimpacto es posible que tome de 6 meses, 12 meses, 2 años. Vamos a ver más o menos cuáles pueden ser los factores que pueden influir para que las fases que ya he descrito tengan un impacto mayor o menor, así como una duración más o menos larga. En algunos casos, el tipo de evento. No es lo mismo, por ejemplo, enfrentarse a un evento intencionado, que son los de mucho mayor carga de estrés y emocional. No es lo mismo haber sido víctima de un ataque directo a la persona de uno, a ser víctima de un ataque natural o accidental. En el caso del virus, pues es un evento natural, porque los virus están en la naturaleza, y entonces ahí, si bien el impacto no es tanto, tenemos que dimensionar que aunque no es un evento intencionado ni accidental, al ser un virus nuevo, al no tener tratamientos, al no tener equipos por las complicaciones que pueda tener, entonces no es un virus cualquiera, y por lo tanto diríamos que es un evento altamente estresante. También va a depender de los antecedentes. No es lo mismo las personas, por ejemplo, que es el primer evento traumático al que se enfrentan, a aquellas personas que tienen un historial de pérdidas o de circunstancias complejas en su vida, que bueno, diríamos, se va llenando la bolsa de situaciones complejas, y probablemente esta pudiera ser la que derrame el vaso, o la que diga, bueno, pues qué pasa, que por qué tantas circunstancias yo estoy viviendo.
Otra cosa son las comorbilidades. Por ejemplo, lo hemos escuchado de la autoridad sanitaria, no es lo mismo enfrentar una infección por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2 estando sanos que teniendo algunos factores de riesgo. Ya lo sabemos cuáles son. No es lo mismo tampoco enfrentarte a una pérdida de empleo, a una circunstancia o a la percepción de riesgo por estar expuestos a este virus, teniendo ya o padeciendo ya ansiedad, depresión, teniendo adicciones, teniendo dificultades para controlar y manejar la ira. Entonces, las comorbilidades son importantes. Y finalmente, por mencionar solamente algunos, los recursos de afrontamiento. No es lo mismo enfrentarme a una circunstancia como la pandemia, sin redes de apoyo, sin habilidades para hacerle frente, sin saber cómo lidiar y cómo gestionar el malestar que tengo, sin saber pedir ayuda, sin saber recibir ayuda, utilizando, por ejemplo, estrategias de afrontamiento pero negativas. Entonces, estos son factores que pueden favorecer, por ponerlo de una forma, y lo pondré entre comillas, la extensión de las etapas de impacto, pero también el incremento de los síntomas que pueda provocar estar expuesto a un evento traumático. Quisiera mostrar esta gráfica que me parece muy ilustradora. Está adaptada por Figueroa, Corteza, Catino y Sorensen de un diagrama y un esquema que hizo Bonanna en el 2004. Aquí se explica lo que ya les mencionaba. Por ejemplo, ante un evento traumático, un porcentaje de personas van a tener síntomas leves, que se van a mantener leves estos síntomas, y hablaríamos que son personas resilientes. Prácticamente se enfrentan a los eventos y no hay una afectación, o sea, resisten el golpe, no hay una afectación real, de tal forma que pareciera que no les hizo nada, ¿de acuerdo? Estamos hablando, afortunadamente, de entre 35 y 65% de las personas. Sin que nadie intervenga, de forma natural, las personas en este porcentaje aproximadamente pueden llegar a recuperarse. Tenemos otro grupo de personas que tienen síntomas también leves al principio, con el tiempo, después quizá de un año, 6 meses, un año, incluso después de 2 años, llegan a tener síntomas mucho más severos, al punto que pueden llegar incluso a desarrollar un trastorno, incluso después de 2 años de cuando ocurrió el evento, pero está vinculado a ese evento y hablaríamos de una respuesta retardada. Este porcentaje es del 0 al 15%. O sea, cerca de un 15% de las personas que hoy están enfrentando estas circunstancias traumáticas de lo que implica enfrentarse a una pandemia, es posible que un 15% pueda llegar a desarrollar un trastorno retardado, le llamaríamos. Hay otro porcentaje que como respuesta inicial va a tener una respuesta moderada en síntomas, o sea, no es leve sus síntomas, no son graves, son síntomas moderados. A lo mejor tiene dificultades para dormir, está comiendo de más, está preocupado, no deja de pensar, tiene pensamientos intrusivos, está respondiendo así, pero conforme y va en aumento, pero conforme pasan las semanas, los meses, incluso un par de años, se recupera y vuelve a su estado como estaba antes de la exposición al evento traumático. En este caso estamos hablando que entre un 15 y un 25% de las personas se va a recuperar de forma natural después de haberla pasado medianamente mal en un lapso, en un rango de tiempo, no vamos a decirlo de manera tajante, pero aproximadamente en un rango de 2 años se va a recuperar. Pero hay un porcentaje de personas que como respuesta inmediata al evento traumático, a la circunstancia que están viviendo, van a presentar síntomas muy agudos, muy severos. Se van a mantener además a lo largo del tiempo, de las semanas, de los meses y los años, y vamos a estar hablando de una condición crónica.
En este caso estamos hablando de un 5 o un 30% de personas que puede llegar a mantener por meses y años síntomas severos, agudos, por lo tanto diríamos que estará en una condición crónica que va a afectar de manera seria su salud. Por lo tanto, estamos anticipándonos desde el módulo de clínica para empezar a preparar recursos humanos para que le entren al quite y le entren a la ayuda y a la carga de atención de este porcentaje de la población, los que van a desarrollar un problema y un trastorno retardado y los que van a tener un trastorno crónico desde un principio. Ese es uno de los propósitos y esta gráfica me parece que puede ser muy ilustradora. No quisiera dejar de lado que también existen evidencias que hay otro porcentaje, no se habla aproximadamente, pero hay un porcentaje pequeño que también puede desarrollar lo que se le llama crecimiento postraumático. ¿Qué pasa en estos casos? No está dentro de la gráfica, pero no quise dejarlo de lado, también lo mencionan estos autores y muchos otros. El crecimiento postraumático es la condición en la que las personas, después de enfrentarse a un evento traumático, con el tiempo, descubren, lo voy a poner en términos muy sencillos, que crecieron y mejoraron como personas. Podemos encontrar que las personas aprendieron a desarrollar relaciones más cercanas, más íntimas, de más calidad, que cambiaron sus filosofías de vida, sus prioridades, entonces que tienen más habilidades, más conocimientos, más sabias. También es posible, y me gustaría dejarlo aquí muy claro, porque esta realidad también es posible. El crecimiento postraumático es posible alcanzarlo, no necesariamente de forma natural, pero sí también es posible. Si uno se mantiene haciendo diferentes acciones, que por cierto no es tema de esta conversación o de esta charla. Bueno, quisiera ahora señalar cuáles son los efectos de la fase postraumática. Recordar entonces que un evento traumático tiene, como es la pandemia no solamente tiene un impacto sanitario, sino que también tiene un efecto económico, social, político, en las personas y en las regiones y sociedades. De manera individual, solo por señalar algunos de los más importantes, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la fase postraumática? Recordando que esta fase se presentará una vez pasada la fase de crisis, que toma de 4 a 6 a 8 semanas, y la vamos a encontrar la fase de postrauma en los siguientes 4, 6, 12 o 24 meses. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir un incremento de los trastornos psiquiátricos, como ya lo mencioné. Las personas pueden iniciar o incrementar las adicciones que ya tenían. También se puede dar, y es posible que se dé, un incremento de la conducta suicida, mortal o no mortal, ya sean las amenazas, los intentos de suicidio o los suicidios consumados. También va a haber un incremento de somatizaciones, duelos complicados, y lo que tiene que ver con la parte educativa, se va a incrementar el abandono escolar. A nivel social, lo resumiríamos en lo que puede pasar cuando una sociedad entra a una recesión. Y estamos hablando que vamos a entrar, no decir que ya estamos, en una recesión y una crisis económica, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y con todas las implicaciones que hay cuando hay un retraimiento de la economía y del desarrollo social, el empobrecimiento consecuente, un incremento en los índices de la violencia asociados al incremento de adicciones, al incremento de los trastornos psiquiátricos, a la falta de empleos, de oportunidades. Habrá también una mayor pérdida de años de vida saludables. Las personas es posible que desarrollen más incapacidades por lesiones, por enfermedades físicas o mentales, o porque no hay oportunidades ni trabajos y por lo tanto los tiempos para ser productivos se habrán perdido. Y el incremento del gasto social, pues lo que va a implicar en términos de las acciones de gobierno, con menos presupuesto y menos recursos para atender las demandas y las necesidades sociales. Estamos entonces ante un escenario complejo,
no imposible de resolver o de afrontar, pero estamos y debemos entender que hay un porcentaje de la población que va a requerir de un acompañamiento mucho más cercano, pero como el número de personas que lo van a necesitar es amplio, es importante que nos preparemos formando recursos humanos para atender esta realidad. ¿Cuál es el reto educativo? Ya lo he señalado, entender y asegurarnos que nuestra generación que le ha tocado enfrentar esta pandemia por COVID-19 se asegure de escribir el final de este capítulo de la mejor forma, que no haya un antes y un después en términos negativos de la pandemia, sino que seamos capaces de decir con el tiempo, a mi generación le tocó ser estudiante en tiempos del COVID, pero fuimos capaces de sobreponernos, de aprender cosas significativas, de involucrarnos en los procesos de ayuda y de salir mucho mejor preparados y más fortalecidos. Y si nos toca como generación docente ser parte de este tiempo, decir, yo fui maestra, yo fui maestro en tiempos del COVID-19 y en medio de la emergencia, a pesar de no estar preparados para transitar escenarios virtuales, fuimos capaces de atender la urgencia, de hacer un ajuste y resignificar los propósitos formativos para contribuir no solamente a la mejor formación de los profesionales que tenemos en aulas, sino también de contribuir al desahogo y al saneamiento y a la ayuda de la sociedad colimense y de aquella que lo hubiera necesitado. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado en este tiempo de compartir algunos conceptos, algunas reflexiones. Les invito a que nos mantengamos juntos porque la pandemia por COVID-19 llegó a nuestras vidas, pero nosotros estábamos antes que ella, así que nosotros pues debemos ser los encargados de asegurarnos que esto no nos rebase. Muchas gracias.